Bienvenidos hoy con el carácter del obrero cristiano. El título que nos va a indicar 3 asuntos fundamentales que debemos de tener presentes en nuestras mentes. Vamos a ver el número 1. Dice, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, venimos a ser cristianos. Y según Hechos 11:26, este adjetivo de cristiano se dio por primera vez en Antioquía de Siria. A aquellos que eran parte de la iglesia, discípulos del Señor, adoctrinados en la fe cristiana. Vamos a ver el número 2, donde dice que además de cristiano, todo creyente es un obrero. Eso significa alguien activo en la obra del Señor, la cual es sinónimo del reino de los cielos o los negocios de Dios. Entendiéndose que ningún creyente debe de asumir una actitud de espectador en la obra. El número 3 nos dice, el cristiano como obrero del Señor requiere de ciertas características. Cada uno de nosotros requerimos de ciertas características, sin las cuales, dice, se descalifica. No descalificamos como obreros y como cristianos. Esto significa que nadie puede ser cristiano a su manera ni servir a Dios como se le ocurre. Las 3 cartas pastorales que han sido el fundamento para mantener el tema general que ha sido las exhortaciones pastorales ha sido Primera y Segunda de Timoteo y Tito, las cuales son ricas en este tema que estamos hablando. Dice, Dios quiere de su pueblo cualidades definidas, que le demos credibilidad a nuestra profesión de nuestra fe y a nuestro servicio cristiano, que otros por nuestras características, por nuestras cualidades, de verdad crean en la fe que hemos aceptado, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero también que lo hacemos con el corazón puro, porque Cristo está en nosotros. Primer punto, el cristiano, dice, es un soldado del Señor. Se fortalece en el generoso amor de Dios. Segunda de Timoteo 1:2. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recordamos que en la lección anterior nos enseñaron cómo esta carta tenía 33 imperativos, de los cuales 11 están en este capítulo. Un imperativo lo que indica es algo que se debe hacer, es como si fuera una orden. En el verso 1 que les leí, Pablo usa el primero de ellos, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La exhortación a Timoteo es esfuérzate, revístete de poder. Al estar el verbo esfuérzate, fíjese, en tiempo presente, lo que significa es continúa revistiéndote de poder. No te detengas en el constante fortalecimiento de tu vida espiritual. Así que esto no es de esmerarse, es de fortalecerse. Miren la conexión entre lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 1 y lo que Cristo le dice a sus discípulos en Hechos 1:8. Aquí les he cambiado el color para que ustedes puedan ver a qué parte del verso me estoy dirigiendo. Dice, y según Pablo, el fortalecimiento que Timoteo necesitaba se encontraba en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero el Señor Jesucristo, según él, sus discípulos necesitaban, en lo que ellos necesitaban estaba en el poder del Espíritu Santo.
Así que, ¿cómo es que el obrero cristiano se puede revestir de poder? Dice, buscando la gracia que es en Cristo Jesús, el estar llenos del Espíritu Santo. Esta gracia y esta llenura se obtienen por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la asistencia a los servicios a nuestra iglesia, a nuestra congregación, la obediencia a los mandamientos, a los preceptos del Señor y en nuestra implementación de todo ello que es en el servicio cristiano. Así que Pablo no le dijo a Timoteo que se revistiera de poder asumiendo una actitud positiva ante la vida o reafirmando su autoestima. ¿Por qué? Porque fuera de la íntima comunión con Cristo por medio de los canales que Él nos indica, no se puede obtener fortaleza espiritual. Por eso es que Pablo usa en sus cartas 174 veces la expresión en Cristo. Punto B. Dice, comparte sufrimientos y penalidades. Vamos a ver los versos 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La pregunta sería, ¿con quién debía Timoteo sufrir estas penalidades o estos malos tratos? Tenemos algunas posibilidades, entre las que encontramos con los hermanos que eran maltratados en la iglesia de Éfeso. Recuerde que el creyente en aquel momento era perseguido. Hoy también lo es, pero de distinta manera. Así que esta era una opción. También con los ministros que eran perseguidos. O con lo que es muy probable con Pablo, que era su padre en el evangelio y también en el ministerio. El apóstol no solo le pide que le encargue a hombres fieles lo que había oído de él ante muchos testigos, sino le pide que sufra junto con él las penalidades que conlleva el ser cristiano y el ser ministro del evangelio. Si leemos 1:5, 2 Timoteo 1:5, el 4:10 y el 4:16, vemos que el apóstol se estaba lamentando de haber sido abandonado y desamparado. Ahora nos podemos preguntar por qué ellos lo hicieron. Posiblemente la respuesta la encontremos en 2 Timoteo 1:8. Donde debido a las prisiones y a las cadenas de Pablo, ellos se acobardaron. Vea lo que dice y lo que él le pide a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo que Pablo decía era que cuando él estaba preso, muchos lo habían dejado. Así que posiblemente fuera por el temor a la persecución y al sufrimiento que ellos lo dejaron. El Señor, la noche que fue entregado, le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción, la persecución y los sufrimientos por causa de Cristo no son ajenos a la vida cristiana. Así que una de las características del obrero cristiano es la disposición a sufrir. Recuerde que estamos con nuestras reflexiones al final de cada capítulo, así que hemos terminado el número 1. ¿Qué razones pudo haber tenido Pablo para que le dijera a Timoteo que se revistiera de poder? ¿Qué le pide el apóstol Pablo a Timoteo? Vamos a nuestro segundo punto. El cristiano considerará su posición. Lucha como un buen atleta. Verso 5 nos dice:
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lo hace legítimamente. En este verso el apóstol Pablo usa una figura tomada de las competencias que los luchadores tenían cuerpo a cuerpo. La lucha lo que indica es un encuentro personal donde hay dos personas o dos protagonistas que pelean cuerpo a cuerpo. Así es la vida cristiana. El creyente tiene una lucha constante, personal, directa con el enemigo. La lucha espiritual no es abstracta, como muchos imaginan. Es real, es concreta y es personal. Dice, entonces se requería de los atletas para ser declarados vencedores que lucharan conforme al reglamento de las competencias. Así que el mensaje para Timoteo era que debía desempeñar su ministerio según los lineamientos de Dios. Vea lo que dice Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, decía Cristo. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué razón no lo dejó solo? Porque dice, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si estamos en la voluntad del Señor, Él no nos deja solos. Esto me recuerda a una anécdota de una pastora donde le decía a los jóvenes, en el momento que ustedes exceden el límite de velocidad, el ángel que los venía acompañando se baja del auto y ustedes siguen solos. Así que tiene mucho sentido. Luchar legítimamente significa vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de uno. Vea lo que dice 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no a lo tonto, no sabiendo qué hacer. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que está dando a entender que está definido en lo que está haciendo. 1 Corintios 9, 24, 25 dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Así que corred de tal manera que lo podamos obtener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay una disciplina para lograrlo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso nos está alentando a hacer un mayor esfuerzo. Estas fueron palabras dichas después de haber usado la figura del atleta para ilustrar al obrero cristiano. Punto B. Se le dice trabaja como un labrador. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué cosa tiene que hacer? Dice trabajar primero. Así que un labrador es quien labra la tierra, la prepara antes de sembrarla, luego de sembrada la tiene que regar y todavía cuando brota la siembra tiene que estarla cuidando y quitándole la hierba la mala hierba que la pueda perjudicar. Ahora, mientras este proceso se da, el labrador no puede pretender disfrutar de su cosecha. El verso dice que para participar de los frutos debe de trabajar primero. Así que el verbo que usa el apóstol en la Biblia Reina Valera del 60 se tradujo por trabajar. En el idioma original es copiao. Y la primera interpretación que dan los diccionarios griegos de este copiado, que es trabajar, es extenuarse, quedar exhausto. Trabajar, dice, hasta el cansancio agotador. Esto son características de trabajar en la obra. Así que no es algo fácil ni sencillo
es algo que requiere de esfuerzo, por eso se le decía, esfuérzate, revístete de poder. Este verbo en el Nuevo Testamento se usa 24 veces. En Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, se refiere a esta interpretación. A aquellos que están extenuados, a aquellos que han quedado exhaustos, a aquellos que han trabajado por el Señor hasta el cansancio y han quedado totalmente agotados. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, a su hijo en el evangelio, a su hijo en el ministerio, es que el servicio en la obra del Señor no consiste en hacer algo para que otro piense que él no estaba haciendo algo, o sea, algo por aparentar, algo sencillo, pero tampoco para que cumpliera con legalismos ni formalismos. Lo que en verdad le está diciendo, mira Timoteo, esto es una entrega total e incondicional. Primera de Timoteo 4:10 nos dice, o le dice Pablo a Timoteo, y ahora nos lo está diciendo a nosotros, que por esto mismo trabajamos, por esto mismo nos fatigamos, por esto mismo quedamos exhaustos y sufrimos oprobios. La importancia de lo que Pablo le está enseñando a Timoteo es tan grande que le agrega en el verso 7 esto: considera lo que digo, lo que te estoy aconsejando, y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra entendimiento se usa en el Nuevo Testamento para referirse a algo que el Espíritu Santo da. Vamos a leer Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espiritual aquí es algo que procede del Espíritu con mayúscula. Así que se refiere al Espíritu Santo. Y en este texto, conocimiento y sabiduría son dones del Espíritu Santo. Pueden leerlo en 1 Corintios 12:8. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto. Así que leeremos nuestras preguntas para reflexionar sobre el conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Qué entendemos por luchar legítimamente? ¿Qué dice? Implica trabajar según el verso 6. Así que nuestro tercer punto dice, el cristiano se identifica con su Salvador, sufre penalidades por amor a Cristo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, porque él no estaba cometiendo delitos, él lo que estaba era predicando al Señor, mas la palabra de Dios dice no está presa. ¿Por qué? Porque aún en aquellas prisiones y en aquel lugar Pablo seguía dando esa palabra de libertad para conversión de todo aquel que quisiera aceptarla. Dice en el verso 8 comienza con una exhortación a Timoteo. Y para nosotros también. Recuerde que ahora nosotros somos los Timoteo, por eso estamos estudiando esta palabra. Esto es porque quien tiene en su memoria, si nosotros podemos mantener fresco en nuestra memoria los padecimientos y la muerte de Jesucristo, estaremos tan agradecidos que estaremos dispuestos a sufrir, inclusive morir por él. La palabra testigo se puede traducir por mártir. Se puede usar una
o se puede usar la otra. Esto para ver la implicación del grado a que se puede llegar por ser testigo de Cristo. Si queremos nosotros ser su testigo, que ya lo hemos querido porque aquí estamos frente a su palabra, debemos tener en cuenta que podemos ser mártires por su causa. Yo me acuerdo de cuando yo me convertí en el evangelio, cómo habían hermanas donde sus esposos le ponían llave para que ellas no pudieran congregarse, no las dejaban ir a la iglesia, y esto era un sufrimiento para ellas. Así que hay diferentes formas de sufrir por el evangelio. De hecho, este capítulo de segunda de Timoteo, del verso 1 al 13, nos dice el precio que paga un buen siervo del Señor. Y si van al verso 11, de ahí dice que se puede llegar incluso hasta morir por esta causa. Dice, también se añade, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, señalando así la humanidad de nuestro Señor, porque Cristo era y es divino, pero también era humano. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Recuerde que los docetas, que era una secta de aquel momento, argumentaban que Cristo no había venido en carne. Y si Cristo no había venido en carne, su sacrificio no tiene toda la implicación que debería de tener para nuestra redención. Por eso es tan importante hacer este hincapié. En Cristo, dice, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, que de la descendencia de David Dios levantaría a un rey. Y este gobernaría al mundo con justicia. Lo estamos esperando. Isaías 11:1 y Zacarías 6 del 12 al 13. Haciendo esto referencia al mesianismo de nuestro Señor. Y además resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Así es como dice este verso al final. Esto era parte del credo de la iglesia primitiva, era algo que se repetía constantemente. Para poderlo todavía entender mejor, ustedes pueden ir a Primera de Corintios, el capítulo 15, donde explica de una manera más detallada la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Punto B. Ama a los escogidos de Dios. Déjeme decirle que esta palabra escogidos fue una palabra exacta para hablar de este tema, porque recuerde que escogidos implica de Dios, aquellos que nosotros no sabemos que van a ser salvos, pero que van a ser salvos, y los que ya están dentro, que ya son salvos. Así que debemos de trabajar con los que están dentro de nuestras congregaciones, pero con aquellos que están fuera, porque ni usted ni yo sabemos quiénes son los escogidos. Así que tenemos que dar la palabra a todo aquel para que el Señor se encargue del que Él sabe que va a llegar. Este verso, dice, es uno de los más conmovedores de las epístolas paulinas. ¿Por qué? Porque dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vean la predicación al inconverso. Nosotros pudiéramos haber esperado que Pablo dijera, sí, todo lo soporto por amor de Cristo, pero no. Le dice a Timoteo que él soporta las aflicciones y está dispuesto a morir por amor a los escogidos. Tenemos que crecer en esta posición. Dice, esta nobleza extraordinaria en la que define a un obrero del Señor. Esto es lo que lo hace diferente de un creyente regular. Una cosa es que la persona llegue y quiera salvarse del infierno, y otra cosa es que llegue por amor al Señor y quiera hacer la obra que Él quiere que hagamos. Dice, sin esta cualidad
no se puede ser obrero de Cristo. Su preocupación era que ninguno de los escogidos, dice, se fuera a perder. Imitando así el amor de nuestro Señor. En Efesios 5:25 lo dice así Pablo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dice, Él está imitando a nuestro Señor. Así debemos nosotros como iglesia imitarlo. Cuando escribió la segunda carta a los Corintios y Pablo se ve forzado a defender su ministerio, debido a que estaba siendo cuestionado por algunos miembros para probar su autoridad apostólica y la legitimidad de su trabajo, hizo referencia a sus sufrimientos, de los cuales el más fuerte que él tenía era su preocupación por las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, dice, por todas las iglesias, para que permanecieran firmes. También a los Gálatas, donde también fue cuestionado su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos les empezaron a prestar oídos a aquellos judaizantes. Él les escribe en el verso 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque estaban oyendo lo que no tenían que escuchar, estaban desviándose del lugar, hasta que Cristo sea formado en vosotros y podamos distinguir entre lo que es y lo que no es. La obra del Señor se logra donde hay, dice, obreros dispuestos a sufrir como una madre al dar a luz. Hemos terminado nuestro punto número 3. Dice, ¿por qué se le exhortó a Timoteo? Diciéndole, acuérdate de Jesucristo. ¿Se puede amar a Cristo sin amar a sus escogidos? Tremenda reflexión. Conclusión. Dice, los creyentes tenemos la obligación de apropiarnos de los consejos de Pablo a Timoteo. O sea, no dejarlos en la época de Pablo y Timoteo, sino que la palabra está escrita para enseñarnos y dirigirnos a nosotros. Estos son los consejos que se le dan. 1, dice, revestirnos de poder. Y esto no era que Timoteo no lo tenía. Esto no es que nosotros no lo tengamos. No, es no conformarnos a lo que tenemos. En no quedarnos ahí, porque esto es un estilo de vida donde nosotros vamos teniendo y vamos usando, teniendo y usando. Así que si no lo tenemos, no tenemos que usar. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. 2, depositar en personas fieles lo que hemos recibido. Esto es porque el cristiano es discipulado con el fin de discipular a otro. O sea, cuando nosotros somos enseñados, luego enseñamos a otros. También dice a estar dispuestos a sufrir penalidades. La conversión a Cristo no nos inmuniza en contra de los sufrimientos. Esto es bien importante de señalar. Me acuerdo de un día que pedí un consejo y yo le decía a la pastora, si yo hubiera cometido la falta, acepto la reprensión, pero se me dio sin que yo la hubiera cometido. Y ella me recordó esta parte, que nosotros somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo nos vituperan. A veces no entendemos esa posición. Pensamos que es justo sufrir por lo malo que hemos hecho, pero no nos damos cuenta del privilegio de sufrir cuando hacemos lo bueno. Lucha, dice, como buen soldado de Jesucristo. La lucha espiritual en que el cristiano está envuelto no da tregua, es constante. Por eso ningún creyente es un civil. Al contrario, todos somos soldados de Jesucristo. Y el otro consejo es, hazlo legítimamente, lucha legítimamente.
lucha según el reglamento, lucha según la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos salirnos de los parámetros de esta posición. ¿Por qué? Porque entonces no lo vamos a hacer legítimamente y no vamos a ser respaldados por el Señor. La otra es, no perdamos de vista al Señor, puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Para nuestra próxima semana vamos a estar viendo los requisitos de un líder cristiano.